Buenas noches, querida gente de Sion. Bueno, hoy por ser martes de enseñanza, estábamos conversando con nuestro pastor y debido a que hay hermanos y hermanas de Sion que están sintiendo miedo y que se están dejando manipular, manejar por pensamientos malos, negativos. Obviamente nosotros entendemos que ante la situación que estamos viviendo, todos tenemos miedo, porque el miedo es algo normal del ser humano, natural, pero consideramos que es importante no dejarnos dominar por eso, sino buscar más de Dios y creer lo que Él nos dice en su palabra. Si Él en su palabra nos dice que por ser hijos de Él nos cuida, nos protege, es cuando más tenemos que creerle, porque Dios está en los momentos que más los necesitamos. Y bueno, nosotros consideramos que es importante alimentarse de palabras que justamente hagan aumentar y crecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así que bueno, hoy el Padre espiritual que todos tenemos va a hablar sobre el tema del miedo y me ha pedido que lo ayude compartiendo el versículo 10 del capítulo de Isaías 41, desde el 10 hasta el 13, y dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Bueno, nosotros con esta palabra vamos a dar inicio a la enseñanza que nuestro pastor tiene para hoy. Y queremos pedirles a todos los hermanos y hermanas de Sion que cuando tengan miedo, cuando tengan dudas, cuando tengan desconfianza, se contacten con su Padre espiritual para pedirle ayuda, para decirle lo que están sintiendo y para que Él los guíe a cómo hacer para buscar de Dios. ¿A qué palabra de la Biblia les puede aumentar la fe? ¿Qué palabra les puede servir para no sentirse tristes y esas cosas? Buenas noches, que Dios les bendiga. Y bueno, así como mi esposa decía, he sentido y hemos sentido la necesidad de poder hablar o de empezar a enseñar. No sé si será la única videoenseñanza. Seguramente seguiremos profundizando el tema del miedo porque estamos en un tiempo específico, en un tiempo difícil, en un tiempo en el cual hay rumores de diferentes cosas, ¿sí? Y hay cosas que, mire, usted tiene que estar tranquilo en el sentido de que lo que tiene que pasar va a pasar y lo que tenga que acontecer va a acontecer. Dios, nada de esto a Dios lo toma de sorpresa. Él no se duerme ni se adormece. Y es como esta palabra que ella decía, que compartía recién que leía, que hay una gran promesa que es: no temas, ¿sí? Dicen los teólogos que hay 365 veces está la palabra no temas, o la frase, mejor dicho, no temas. O casualidad, entre comillas, son 365 días que tiene generalmente el año. O sea, la idea es que usted tome un no temas para cada día, un no temas de Dios para cada día, ¿sí? O sea, que usted pueda agarrar y decir: mañana me toca enfrentar determinadas deudas. Tomo un no temas de la palabra de Dios y salgo a enfrentar ese día. O enfrento ese día como sea que me toque. Pero la idea es que usted no tema, ¿sí?
que en el nombre de Jesús ese miedo, el espíritu de miedo, pierda poder sobre su vida. Yo voy a darle algunos ejemplos bíblicos relacionados con el miedo y cómo el miedo influye y destruye la fe de los hijos de Dios. Así que quiero empezar hablando, primero, el primer pasaje que hemos visto, Isaías 41, que muchos lo conocen. Ahí vemos la promesa: no temas. ¿Por qué? Porque el Señor está con vos. No temas porque en medio de tu agonía, en medio de tu pobreza, en medio de lo que sea, en medio de la situación que sea, no temas porque el Señor está contigo, porque el Señor te sostiene, porque dice el libro de Éxodo que Él es tu sanador en el caso que estés enfrentando enfermedad o lo que sea que estés pasando. Quiero dar el primer ejemplo. Anoche leíamos con mi esposa un pasaje que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6, donde habla de Eliseo y de su criado o su discípulo, como usted quiera llamarlo, llamado Giesi. Dice la escritura que habían puesto sitio en Samaria. Samaria era el lugar donde vivía el profeta Eliseo, y el rey que había hecho poner el sitio, o sea, la guardia alrededor de toda la ciudad, quería la vida de Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo recibía revelación de Dios y ahí nomás lo transmitía a su rey, y entonces ellos siempre estaban un paso más adelantados a sus enemigos. Entonces el rey contrario dijo en algún punto, aquí la solución es destruir al profeta. Así también quizás el enemigo está pensando que la solución es destruirte a ti, la solución es llenarte de miedo, es romper tu confianza, pero en el nombre de Jesús declaramos que no va a ser así. Dice la escritura que Eliseo se levanta esa mañana, Giesi se levanta esa mañana y ve, dice, alrededor de la casa donde vivía Eliseo, obviamente con Giesi, sitiada también, rodeado de soldados. Obviamente le entra pánico, le entra temor, y agarra y le habla al profeta, a su señor, y le dice: Señor, mira lo que está pasando. Y Eliseo, lejos de alarmarse, lejos de ponerse mal, de entristecerse, de tener miedo, él agarra y le dice sencillamente esto que le voy a decir: no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y claro, uno se pone a pensar, yo me imagino a Giesi mirando hacia adentro de la casa, lo ve a su señor y empieza a contar: 1, 2. O sea, eso era lo que eran ellos. Y la promesa o la palabra que Dios estaba hablando a través del profeta era: más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y ve afuera un ejército acampando alrededor de ellos. Obviamente era lógico tener miedo. Así como quizás usted también hoy en día está con miedo. Escucha noticias, ve cosas, y está bien, es lógico. Ves tu situación personal, ves quizás la situación de tu familia, tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, la enfermedad, la pobreza, diferentes situaciones, y obviamente tienes miedo. Y es lógico, como hace rato mi esposa decía, es normal, es natural tener miedo. Ahora el problema está cuando dejamos que el miedo se instale en nuestro interior y empiece a comer nuestra mente, y empiece a comer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras ganas de salir adelante, y uno se entrega al miedo, al pánico, y empieza a ser una persona dubitativa, porque lo primero que produce el miedo es que te paraliza. El miedo paraliza nuestras vidas. El miedo nos lleva a creer que no hay solución. El miedo hace que el problema sea más grande todavía. Por eso es que es necesario que seas libre del espíritu de miedo, seas libre del espíritu o del poder del espíritu de miedo, porque la idea de Satanás es gobernarte a través de ese espíritu, de llevarte a que tu fe decrezca, es llevarte a que creas que todo lo malo que estás pensando va a ocurrir. Más allá que ocurra o no, usted tiene que saber: el Señor es soberano, Él tiene todo el control, y nada de lo que no tenga que ocurrir va a ocurrir. Así que usted descanse en Él. Dice la Escritura que Eliseo pide a Dios y dice: Señor, ábrele los ojos del Espíritu. Los ojos del Espíritu hablando de su discípulo. Y dice la Escritura
que Dios le abrió los ojos espirituales de Giezi, y Giezi pudo ver que había ejércitos de a caballo, con espada, con todo de fuego, dice la Escritura. Entonces ahí recobró el ánimo, la fe, y su espíritu revivió. Ahora, también yo quiero decirte que quizás estás depresivo, estás triste, estás preocupado, porque crees quizás de que son más los que están en tu contra que los que están a tu favor. Yo oro en el nombre de Cristo que se te abran los ojos del Espíritu y que puedas ver que hay ángeles a tu favor, que hay ángeles con un movimiento económico para hacerse cargo de esa deuda. Tienes que saber que hay ángeles que ya vienen con bisturí para operar. ¿En qué sentido? Operar, y quizás lo que parecía imposible y vos estás esperando y dices, ahora ¿quién me va a operar? Y tengo que hacerme operar en tal fecha. No, yo declaro que aún hay ángeles que Dios ya ha enviado para darte sanidad, para darte la salud que necesitas, para crear el órgano que quizás te está faltando. Porque no sé hasta dónde puede llegar esta palabra. Capaz que en nuestra congregación no hay gente con esa necesidad, pero no sabemos hasta dónde puede llegar, porque la idea es que usted comparte esta palabra. Entonces, Dios nos ha rodeado de un ejército celestial a nuestro favor, ángeles a nuestro favor. Entonces, si vos pudieras ver todo eso, si usted y yo pudiéramos ver todo eso, yo le aseguro que no estaríamos tan atemorizados. Si usted supiera que esta situación de cuarentena, esta situación del coronavirus, esta locura de las noticias o de los rumores de que el fin del mundo, que la nube gris de la muerte y toda esa situación, si usted pudiera ver el movimiento espiritual que hay a nuestro favor, de los hijos de Dios, de la iglesia del Señor, usted no tendría el miedo que tiene hoy. Pero como que estamos viendo más lo negativo, estamos viendo más noticieros, y no digo que no se informe, infórmese. Yo siempre recomiendo, no se informe de cualquier lado, infórmese con medios oficiales, y sobre todas las cosas pídale a Dios la guía también para saber en dónde estamos parados en este tiempo, para que de esa forma usted no sea engañado, que es lo que compartía anoche en nuestro grupo, Mateo 24, que el Señor mismo ha dicho que tengamos cuidado que nadie nos engañe, porque en este último tiempo van a venir mucha gente hablando en nombre del Señor y en nombre de Dios, de Jesucristo. Van a decir, yo soy el Cristo. Otros van a decir directamente, van a decir, a mí Jesús me ha dicho tal cosa. Y yo quiero que usted sepa que Dios nunca contradice su palabra. Dios no puede estar diciendo de que el fin del mundo va a ser mañana, cuando a nadie le puede revelar eso, ni le puede revelar cosas similares. Estoy dando un ejemplo solamente. Cuando la palabra misma dice que nadie sabe el tiempo, el día ni la hora, entonces no hay hombre sobre la tierra que sepa el día ni la hora del final de este siglo, ni del final de esta tierra, ni de cuándo va a venir Cristo. Nadie sabe, y el que dice saberlo está mintiendo. Entonces usted tiene que estar informado por medios oficiales, pero sobre todas las cosas por la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura y acertada que tenemos. Así que yo oro que se abran los ojos de tu entendimiento, que se abran los ojos espirituales y que puedas ver que Dios está con nosotros, que Él nos sostiene, que Él no te va a dejar pasar hambre, que Él no te va a dejar que la enfermedad te destruya. Y usted dice, pero fulanito ha muerto. Mire, le garantizo algo, no va a morir nadie, ni de más ni de menos. O sea, Dios sabe lo que hace. No va a morir nadie ni de más ni de menos, y no va a ocurrir nada que a Dios lo sorprenda, ¿sí? No va a acontecer nada fuera de lo que Dios ha permitido en su sola voluntad. Dice la Escritura que la noche antes que zarpen Pablo, en el tiempo que estaba siendo llevado para testificar a una isla, antes del naufragio, no sé, para que usted me siga la palabra, en el libro de Hechos, en los últimos capítulos, dice la Escritura que el Señor se les reveló y dice que Él decía en todo momento que no zarpen porque iba a haber un naufragio, pero dice, el Señor me ha dicho
no se va a perder nadie. Y usted tiene que saber, no se va a perder ni se va a morir nadie, ni de más ni de menos, porque el propósito de Dios siempre prevalece. Esto no lo sorprende a Dios, hermano. Así que si usted viera el mundo espiritual como debe ver, usted se daría cuenta de los ángeles que están a nuestro favor y se daría cuenta de que Dios sigue siendo soberano, que Él sigue bajo control de toda situación. Así que en esta hora te quiero animar primeramente, que sepas de que hay un mover espiritual a tu favor y a mi favor. Y toda crisis, toda situación debe llevarte simplemente a que ores más. El otro día compartí el video en Brasil, como en las calles la gente está orando, y más allá de que hay toda una explicación social relacionada con todo eso, pero usted tiene que saber que más allá de todo, cuando las cosas se descontrolan, cuando usted pierde el control de toda situación, cuando no sabe qué hacer, es cuando más debemos clamar a Dios, es cuando más debemos buscar de Dios. Usted está con miedo, mire, viendo videos de información negativa y viendo videos de pánico y viendo videos que hablan de que va a ocurrir lo peor, usted no va a estar mejor. Así que lo mejor que usted puede hacer para estar mejor es buscar fortaleza y refugio en Dios, porque Él es el único. Él es el único que puede darte la paz que necesita. Hay un pasaje que dice: por nada estéis afanosos, dice, sino antes que nada sean conocidas vuestras peticiones delante del trono de Dios. O sea, en criollo, lo que decía el apóstol era lo siguiente, era antes de estar tan preocupado, orá. Estás muy preocupado, estás muy afligido, muy triste, muy, no sé, con mucho miedo. Bueno, es cuando más deberías orar, es cuando más deberías buscar a Dios y su palabra, que no es solamente esto, sino que capaz que te arrodillas, te postras a orar con un corazón sincero que de verdad busca una revelación, una respuesta de Dios, y vas a sentir primero la fortaleza de Dios, se te van a abrir tus ojos espirituales y vas a empezar a caminar con otra paz, con otra tranquilidad que no es la que te da este mundo o este sistema o las circunstancias, sino que es la paz que proviene del cielo. Una vez mi pastor en un aniversario predicó lo siguiente, que paz no es ausencia de problema, paz es estar conectado correctamente con el cielo. Así que si quieres paz, no la vas a hallar en las circunstancias, no la vas a hallar en el bienestar económico, la paz la vas a hallar conectándote correctamente con el cielo. Así que este tiempo debería llevarnos a conectarnos con el cielo. Deberías empezar a ser más fiel a Dios que lo que antes eras. Aunque no tengamos el templo abierto, pero a través de esto, yo cuando veo que hay gente que podemos subir las videopalabras y la ve al otro día, la ve 2 días después, me doy cuenta que a esa persona no le interesa lo que Dios quiere hablarle. Me doy cuenta que esa persona está más embobada en las situaciones temporales o las circunstancias temporales que en lo que el cielo quiere decirle. Así que te animo que te conectes con el cielo, porque solamente el cielo va a traer la paz que estás necesitando, y el temor y el miedo huirán en el nombre de Jesús, ¿sí? Así que, ¿quieres tener paz? Ya sabes. Quiero también dar un ejemplo más. Con esto voy a tratar de ir cerrando el tema, por lo menos por hoy. 1 Samuel capítulo 17 habla de David contra Goliat, ¿sí? Ahora, dice la escritura que hasta el momento que logró llegar David al lugar de la batalla, dice que habían pasado 40 días y 40 noches. Dice la escritura que Goliat, paladín fuerte, gigante, armas pesadas, hombre de guerra desde su juventud, lo describe la Biblia. Dice la escritura que este paladín salía 2 veces por día a atemorizar con su lenguaje físico y con palabras al pueblo de Dios. Y salía y decía: denme un hombre que pelee contra mí, si él pudiere más. Bueno, usted conoce la historia, y si no, léalo en 1 Samuel capítulo 17. Y dice la escritura que este paladín había logrado sembrar miedo, terror, a tal punto que nadie hacía por atacarlo. Era un solo hombre
contra un ejército prácticamente. Los demás filisteos no hacían nada más. Ahora, quiero explicar lo siguiente. Hace rato decía que una de las primeras características del poder del miedo es que te paraliza. Y el pueblo de Israel, al exponerse 80 veces, 2 por día, en 40 días, había logrado paralizarlo, ser paralizado por el miedo. No avanzaba, no hacía nada. Y así también hay gente que ahora está paralizada quizás, porque tiene miedo de tomar decisiones, porque puede pasar cualquier cosa, tiene miedo de un montón de cosas, de la enfermedad, tiene miedo de predicar, tiene miedo de orar, tiene miedo de esperar la promesa de Dios, tiene miedo de creer que en medio de la crisis el Señor lo va a proveer, lo va a sustentar y todo eso. Yo quiero decirte que así también se paralizó el pueblo o mejor dicho el ejército de Israel en ese momento, hasta que llegó David. David venía de otro contexto, venía del campo, de cuidar las ovejas de su padre, venía de defender las ovejas de su padre, del oso y del león, y de repente llega a ese lugar y esperaba más acción y empieza a hablar y dice: aquí, ¿qué pasa? Y escucha la voz de Goliat, que la voz de Goliat dice: mándenme un hombre que pelee contra mí. Y todo lo que venía repitiendo durante 40 días, 2 veces por día. Y ese discurso había logrado paralizar a Israel, ese discurso había logrado sembrar pánico, miedo y temor. Escucha eso, pero por otro lado escucha la voz del heraldo del rey que decía: cualquiera que venciera al gigante, el rey le enriquecerá. Aparte le dará la mano de su hija, lo eximirá de impuestos, y le empieza a dar toda la recompensa que iba a recibir aquel que venciera al gigante. Ahora, esa era la voz autorizada por el rey y la voz del gigante. En el campamento, en medio de la guerra, siempre hay 2 voces. Está la voz de tu enemigo y la voz de tu rey, que en este caso tendría que ser Jesucristo. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de la amenaza? ¿Estás escuchando la voz del miedo, del terror que te dice vas a morir, tu familia no va a cambiar, esta situación puede infectar a un familiar, puede morirse, puede pasar esto, no te va a alcanzar la plata, qué va a ocurrir y si el país explota económicamente y un montón de cosas? Puedes escuchar esa voz y llenarte de miedo y que tu vida y tu fe se paralicen. O puedes escuchar la voz de tu rey, la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos habló desde antes de que comenzara esta cuarentena. Usted sabe bien a lo que me refiero, a la última reunión donde Dios nos ministró poderosamente, y aún durante esa semana Dios nos dio la palabra del Salmo 91. O sea, o puedes escuchar todo lo negativo que el enemigo tiene para decirte y para paralizar tu fe, para llevarte a que dejes de creer, o puedes escuchar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a tu Señor Jesucristo, a tu Rey, que te dice que la victoria la tenemos en el nombre de Cristo. Puedes escuchar que lo que dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Puedes escuchar que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Que no vas a tener miedo a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio te destruya. Que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y todas esas promesas que hemos hablado desde casa. Así que usted elige a quien escucha. David decidió, en vez de escuchar a Goliat y a sus amenazas, escuchar la voz de su rey, que decía la recompensa de todo aquel que venciera el gigante. Entonces se aseguró bien y dijo: che, ¿qué le van a dar a aquel que venciera el gigante? Y le dice: y le van a dar esto. Me conviene enfrentarlo. Enfrenta tu miedo en el nombre de Cristo. Enfréntalo, porque el Señor está contigo y Él va contigo. En el campo de batalla, quiero terminar y cerrar con esto. En el campo de batalla, que es tu mente, siempre va a haber 2 voces. La primera voz es la del enemigo que te amenaza para destruir tu fe, y la segunda es la de tu Rey, tu Señor y tu Salvador, que te dice las recompensas que vienen para todo aquel que cree en sus promesas. Por algo
Por algo la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. O sea, cuando dice por la fe vivirá, o sea, va a vivir en todo sentido. Va a comer, va a ser sano de las enfermedades que le pueda tocar, va a enfrentar tiempos difíciles. Por la fe va a pasar todo lo que tenga que pasar y lo va a atravesar con éxito. Así que, querido, querida, te animo a que seas de fe. Usted va a decir, pastor, ¿no estás siendo muy positivo ante esta situación? Ahora yo te pregunto, ¿no será que estás siendo vos muy negativo? Mi trabajo es cuidar y pastorear, guiar, fortalecer y ayudar la fe de la iglesia. Y Dios me da las herramientas a través de su palabra, a través de su voz. Cada noche cuando oramos con mi esposa, cada día cuando leemos y debatimos la palabra y charlamos, entonces Dios me empieza a ministrar y me da las herramientas para animarte y fortalecerte. Y es porque Dios te ama. Y es porque Dios quiere fortalecer tu fe. Dios tiene algo especial con la idea de que Él necesita y quiere que usted confíe en Él. No solamente crea, sino que confíe en Él. Así que te animo a que confíes. Él tiene el control de todo. Él nos va a sostener. No temas, hijo, hija, no temas. El Señor está con nosotros. Él nos va a sostener, nos va a sustentar. Así que te animo en este tiempo que puedas hallar fortaleza en el nombre del Señor. Que puedas hallar fortaleza. Dice la Escritura, a Él corre el justo y es librado. Yo quiero decirte que vas a ser librado de esta plaga, de esta pestilencia, de esta crisis económica. Vamos a ser librados, Sión, querido amigo, querida amiga que me ves de donde sea, vamos a ser librados de todo esto en el nombre de Jesús. Así que desde aquí te bendigo, en el nombre de Jesús declaro en esta hora que todo espíritu de miedo, todo espíritu de terror, en el nombre de Jesús pierde poder en tu vida y en mi vida y en la iglesia y en te bendigo en el nombre de Cristo, bendigo tu casa, tu familia, bendigo todo lo que hagas y emprendas en el nombre de Cristo. Te animo, querido, querida, que no dejes de confiar en el Señor, no dejes de predicar su palabra, no dejes de buscar, de levantar altar para el Señor con tu economía, con tu alabanza, con tu adoración. Lleva a tu familia al altar, a decirle que te acompañen. En este tiempo es tiempo de creer. Unámonos en el nombre de Jesús, ¿sí? Conectémonos en el Espíritu, aunque quizás no podamos estar conectados físicamente por las razones obvias que está habiendo, pero en nuestro espíritu que sea un mismo sentir, un mismo fluir. Seamos uno en Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Te bendigo en el nombre de Cristo.